Es un gusto saludarles. Mi nombre es Eleonora Álvarez, yo trabajo en DERES como asistente de dirección junto al staff, que hoy está aquí presente en la actividad. Y bueno, en el marco del programa de reconocimiento DERES a las mejores prácticas que contribuyen con los ODS, se está realizando en este mes de marzo el ciclo de charlas y capacitaciones virtuales a las empresas que fueron reconocidas y distinguidas en la pasada edición del 2020. Y bueno, como premio especial, todas las empresas y organizaciones reconocidas y distinguidas acceden sin costo a un programa que compone 11 charlas y talleres de capacitación brindados por el PNUD, por Deloitte, por Guyer y Regules, Carly Andrioli, Contadores Públicos, CPA Ferrer, KPMG y Advice. La idea es que puedan optimizar sus procesos y sus áreas de mejora y de alguna manera seguir contribuyendo al desarrollo sostenible en forma profesionalizada. Hoy tenemos un taller súper lindo, estamos iniciando el taller 7, que va a darse hoy día lunes y el día miércoles 17. Es conceptos e indicadores claves para la gestión de una estrategia sostenible por parte de Carly Andrioli, Contadores Públicos. Así que bueno, si les parece, con mucho gusto voy a dar la invitación a nuestra directora ejecutiva, María Croci, para que les dé la bienvenida. Está por allí. Buen día a todos, qué gusto verlos y verlas. Bueno, nada, yo quería darles la bienvenida, agradecer a Elio por la coordinación, a nuestro socio estratégico Darío que está aquí presente, que les va a compartir. Yo creo que esta es una de las charlas más importantes del ciclo, porque representa la tendencia mundial hacia dónde va la sostenibilidad. Ya no solo vamos a hablar, y esto lo vamos a dar a conocer a lo largo de este año, el tema de las finanzas sostenibles es importante, la inversión de impacto es importante, pero desde la perspectiva de la empresa, la contabilidad sostenible pasa a ser un eje estratégico en la estructuración de los modelos de negocio. Entonces, para mí es un honor tener a Darío acá sentado. Por favor, disfruten de esta charla y bueno, y nada, que lo disfruten. Gracias a todos. Muy bien. Bueno, muy bien, voy a presentar entonces a Darío. Ustedes saben que queremos agradecerle a Carly Andrioli, Contadores Públicos, al equipo que aportó también y apoyó esta estancia. Queremos invitar al contador Darío Andrioli, que es socio, director de Carly Andrioli Contadores Públicos. Tiene vasta experiencia en asesoramiento a la dirección de empresas y es parte del comité ejecutivo de DERE ya vinculado con nosotros de hace más de 20 años. Así que un placer recibirlo. Bienvenido Darío, un gusto que esté aquí con nosotros, un placer. Muy buenos días, muy buenos días para todos. Gracias por compartir este inicio de semana. En primer lugar, el agradecimiento a DERES por convocarnos. Somos parte de DERES Activa y me impresiona eso de 20 años, 2 décadas. Mentira que 20 años no es nada, Leonora, pero bueno, se ha recorrido sobre estos temas y sobre el tema de management también, con lo cual vamos a tratar de brindar sobre todo la experiencia en eso que tú decías de asesoramiento, en esa gestión de asesoramiento de empresa y asesoramiento financiero. Y hay tradicionalmente una dicotomía entre financiero y no financiero. Creo que el camino, como decía María, es integrar esos mundos, que es como finanzas y el resto del mundo, y vamos a tratar de eso. No soy un especialista en estrategia ni tampoco en sostenibilidad, pero sí soy un usuario, no sé si calificado. Desde hace algunos años, casi los años que nos arrimamos a DERES por estos temas, empezamos a percibir en el asesoramiento de empresas algunas cosas. Ya en aquel momento se hablaba de globalización, algo de digitalización de los modelos de negocio, y empezamos a ver que las empresas que le iba bien, las empresas que les iba bien, en realidad, a pesar de todos esos cambios en el entorno, tenían sistemas de planificación estratégica y seguimiento de esa estrategia en números. Entonces dijimos, cuidado, hay algunas tendencias de que a las empresas en general que hacen estos deberes le va bien. Y también empezamos a ver otras cosas que además de pedirle al accionista, a las empresas que tengan rentabilidad, los grupos de interés empezaron a pedirle otras cosas y surgieron valores emergentes, consideraciones sociales, ambientales,
y alguna más de gobernanza posteriormente. Y todo tratar de sumar. A eso se unió, yo vengo del palo financiero, le decía, se unió un aporte bien relevante, varios aportes relevantes. Uno de ellos es el del profesor Ricardo Pascale, profesor de finanzas que lo tuve, que ha incorporado las mejores prácticas de finanzas y la actualización. Y él plantea, ¿cuál es el objetivo de las empresas? El objetivo de las empresas sigue siendo, inicialmente es maximizar los beneficios o obtener beneficios para un grupo de interés para el accionista. Con el paso del tiempo, ese sigue siendo un objetivo, pero sujeto a algunas restricciones con los grupos de interés. O sea, si no tenemos proveedores, si no tenemos personal, si no tenemos clientes, si no cuidamos el medio ambiente, no tendremos mañana. Entonces, surgen estas otras consideraciones y por eso esos dos apuntes que decía que tomamos, la importancia de la planificación estratégica y de medir junto con las consideraciones no estrictamente financieras, sino otras consideraciones, hacen que hayamos en el estudio llegado a esta presentación que le llamamos conceptos claves e indicadores para una gestión de una estrategia sostenible. O sea, no cualquier estrategia, que podemos saber que la sostenibilidad tiene que estar integrada en la estrategia, no es que vaya un trompo por un lado y otro por el otro lado. Bien, arrancaremos compartiendo. Esto es así, yo voy a tratar de exponer. Ustedes en cualquier momento me interrumpen, yo también los voy a convocar. Somos un número lindo como para interactuar, no es la idea de que sea, sino también reflexionar un poco eso, y en ese sentido, estas dos charlas, del lunes y del miércoles, está integrada a otra que va a haber la semana que viene, que la va a dar KPMG. Leonora nos coordinó, estuvimos intercambiando con Claudio García KPMG, y ellos van a dar la otra pata de la estrategia, que es la implementación. Y como yo le decía a Claudia, había escuchado una frase hace mucho tiempo que decía que la estrategia sin implementación es una alucinación. Entonces, me parece interesante integrarlas y llevarlas más o menos juntos. ¿Cuál es la hoja de ruta? Y bueno, la hoja de ruta va a ser más o menos hoy, entre hoy y el miércoles, abordar hoy concretamente conceptos clave para una estrategia sostenible. Hay media docena de conceptos claves en temas de estrategia y sostenibilidad que tenemos que repasar, siempre integrado a la aplicación a la empresa. Siempre decimos que no es una empresa que tiene sus procesos y su evaluación financiera y no financiera, y por otro lado la sostenibilidad no, sino que tiene que estar integrada. Y ya hoy vamos a arrancar con los indicadores clave para monitorear la estrategia. Como siempre dicen, lo que no se mide no se puede gestionar, y como buenos contadores o como contadores, nos preocupa o nos ocupa más que preocuparnos el llevar algunas métricas relevantes. Estas no son cualquiera de los indicadores. Primero vamos a tratar de convencerlos por qué, cuáles son y cómo esos indicadores. No es una artillería de números, sino son los relevantes y los que nos ayudan a gestionar una estrategia sostenible. Y después, en la segunda parte del miércoles, vamos a ver estos indicadores clave de desempeño, KPI por sus anacronismos, por siglas en inglés, en la práctica empresarial. En cualquier caso, esto es una charla, con lo cual hagan preguntas, me interrumpen, yo los voy a convocar. Y para hablar de estrategia y de una estrategia sostenible, tenemos que ponernos de acuerdo, un marco conceptual. Hay muchas definiciones de estrategia de sostenibilidad. Yo tomo a todas y construyo, como dicen acá en el estudio, la que mejor se adapta al perfil. No creo en definiciones exactas, pero sí hay marcos conceptuales para gestionar esto. Y la primera es estrategia. El tablero de ajedrez está marcando lo más estratégico, pero también lo podemos ver en el deporte. A mí me gusta mucho el deporte, donde tiene un componente estrategia de enfoque de largo plazo
y lo vemos en los equipos que le va bien, realmente tienen alguna planificación y seguimiento de su desempeño deportivo y financiero para ella ir entrando en tema. ¿Qué es la estrategia? Hay muchas definiciones. La que nosotros tomamos es el proceso racional y formal para determinar la dirección futura. Es decir, hoy estoy acá y dentro de X años, ¿dónde quiero estar? Con algunas consideraciones, haciendo el mejor uso posible de los recursos y estableciendo las posibles acciones a seguir. Yo no sé qué va a pasar, la pandemia nos mostró que la planificación tiene que tener alternativas o una planificación emergente, pero de alguna manera ese proceso racional, porque nosotros lo que vemos en la práctica, ahí ya entra un poco más a bajarlo a la cancha, que a veces las empresas dicen, voy a trabajar en temas estratégicos. Y en realidad lo que hacen a veces es una lista de deseos, El proceso estratégico que termina, como contador que soy, diciendo que muchas veces debe terminar, el proceso de formulación de la estrategia debe terminar con una validación de esas estrategias, porque a veces se hacen listas de deseos que no son posibles. Acá en el estudio podemos decir, hacer un objetivo estratégico de brindar servicios en China, que está muy bueno, que nos gustaría, pero no tengo recursos y no sería una de las acciones a hacer. Entonces, la viabilidad de esa estrategia, no solo financiera, sino también operativa, en muchos casos es importante. O sea, la estrategia como proceso. Si vamos a ver dentro de ese proceso, hay algunas subetapas que simplificadamente vamos a tratar de dar. Y la sostenibilidad, no sé, me gustaría que ustedes me dijeran algunas ideas de qué consideran que es sostenibilidad para empezar este ida y vuelta de un poquito de reflexión. ¿Qué entienden por sostenibilidad? ¿Algún voluntario? Pueden liberar los micrófonos, hablar por el Sí, chat, sí. si no se animan, si están despeinados o despeinadas. O pueden hablar sin imagen también. También. ¿Alguna idea de sostenibilidad? No me hagan pedir oral, empezar a preguntar. Bueno, digo algo nomás. Sí. Es como buscar satisfacer las cosas que necesitamos ahora, pero no de una manera tal que comprometa esos recursos o lo que necesitamos para las generaciones futuras. O sea, que esto quiere decir que por el corto plazo no pongamos en juego el largo plazo. Me parece perfecto esa reflexión. ¿Alguien más quiere aportar algo en este sentido? Están tímidos. Buen día. Sí. Buen día. Para mí la parte de sostenibilidad también sería hacer agenda hoy, temas futuros. Darle lugar a nivel de agenda a temas futuros que permitan satisfacer esas necesidades que puedan surgir a nivel futuro. Bien, están muy bien orientados esos aportes. Yo le decía que trato de adaptarlo a mis conocimientos, y uno de ellos es parecido a la sostenibilidad, tiene una perspectiva de una de las decisiones financieras que toman los empresarios, nosotros los asesoramos, que son las decisiones de inversión. En general, las decisiones de inversión son un desembolso actual y presente para obtener un beneficio futuro. O sea, introducimos el largo plazo. Y para que ese futuro sea posible, tiene que pasar algunas cosas. Digo, porque las empresas no solo se cierran por temas financieros, se pueden cerrar porque se quedaron sin cliente o porque la cerró la Dinama o porque se quedó sin personal, sin el talento adecuado. Entonces, tomo exactamente los dos aportes que ustedes hicieron en el sentido de que es un esfuerzo presente para tener un mañana un poquito más posible. Y en ese sentido, esa viabilidad tiene que tener triple viabilidad. Esos proyectos de inversión que le decíamos que los que trabajamos tienen que tener, obviamente, no voy a ser lírico, tiene que tener viabilidad económica financiera, o sea, es condición necesaria, pero no suficiente la viabilidad. Entonces hacemos el flujo de fondos, tenemos una tasa interna de retorno, la TIR, que decimos los contadores, un valor actual neto de ese flujo de fondo proyectado, y tenemos que tener tenemos que tener de alguna manera una
viabilidad, porque digo, en general, aún las empresas, las organizaciones sin fines de lucro tienen que cuidar las finanzas, si no, tenemos a María por ahí que Deres no tiene fines de lucro, pero tiene que ver sus números y nos juntamos cada tanto y vemos el balance. O sea que estamos hablando aún en las organizaciones sin fines de lucro, lo financiero no es menor. Es necesario, pero no es suficiente. Entonces incorporamos las otras perspectivas para que llegar a la sostenibilidad, como decían ustedes, llegar al mañana, y la perspectiva social y ambiental. O sea, hay una creciente presión social y tomando las palabras de Pascale, hay algunas restricciones en el contexto de los grupos de interés que nos hacen considerar no solo lo económico a la hora de evaluar un proyecto o orientar la estrategia de una empresa. Entonces empiezan temas sociales y temas ambientales. Entonces decimos, si la empresa o el proyecto tiene viabilidad, es financieramente posible y tiene viabilidad social, genera empleo, integra en la cadena de valor, capacita gente, entonces estamos en esta zona de convergencia que le llamamos equitativo. O sea, es equitativo porque esta viabilidad económica derrama a lo social, derrama a las personas con las que interactúa la empresa. Entonces, acá hablamos de equitativo. Si, por otro lado, ese proyecto que estamos evaluando de esta empresa tiene viabilidad financiera y tiene viabilidad ambiental, por lo menos no destruye, no genera mayor impacto ambiental, sino que normalmente los proyectos en los que evaluamos, yo le decía, reduce el consumo de energía eléctrica o la generación de desperdicio. Entonces acá estamos diciendo que si es económico y es ambiental, es de alguna manera viable, es viable. O sea, tiene viabilidad porque no genera impactos por lo menos negativos desde el punto de vista ambiental. Y si no tiene, si prescindimos de lo económico por un rato y hacemos social y ambiental, esta área de convergencia son proyectos verdes que generan impacto, son proyectos sociales verdes que generan buen impacto, pero tiene que tener la otra condición que tiene que tener viabilidad. Si no, no se sostiene, no hay mañana, porque tiene que tener 2 años, podemos perder plata, hacemos financiamiento, pero en el largo plazo no. Entonces, lo que nosotros le estamos pidiendo es al concepto de sostenibilidad para llegar a eso que dicen ustedes, es que por lo menos no genere externalidades negativas en algunos, o sea, que tenga habilidad económica y que por lo menos en esto no genere impactos negativos. Y preferentemente que genere impacto positivo. Acá estamos hablando de sostenibilidad. Esta área de convergencia de los 3 pilares, de los triple impactos, de alguna manera es donde estamos hablando son donde estamos tratando de alinear la estrategia para que se sumen estos aspectos. O sea, ahí estamos de acuerdo en esto, es decir, las empresas son algo más de los impactos económicos. Entonces ahí lo unimos al concepto de estrategia sostenible. Y hay un concepto ahí que a mí me gustó, lo leí hace poco, de doble materialidad. Digo, las empresas tienen una incidencia económica en línea con lo que estamos haciendo y tienen un enfoque no financiero que por sus siglas, esto es ambiental, social y de gobernanza. Si además le ponemos a estas consideraciones sociales y ambientales gobierno corporativo, que es otro de los pilares de la sostenibilidad, no es posible tener sostenibilidad en el largo plazo sin un gobierno corporativo adecuado. Entonces acá estamos viendo que las calificadoras de riesgo, por ejemplo, en la práctica en Argentina y en Uruguay ya empezaron a ver no solo calificadoras de riesgo económico con todos esos set de indicadores financieros, sino también la calificación y el análisis de riesgo de consideraciones de gobernanza sociales y ambientales. Y estamos viendo en algunos bancos, por ejemplo en el BRO, que ya con la licitación de proyectos de inversión empiezan a tomar en cuenta las estrategias de las empresas y sus impactos en otro sentido, no solo financiero, sino trazabilidad, generación de empleo, valor agregado, todo eso, y obviamente consideraciones ambientales. Y vemos, por ejemplo, otro día yo en las clases que doy a veces trato de mostrar, por ejemplo, sin mencionar a ningún banco, hay un banco privado que tiene, los oficiales de cuenta tienen una ficha que cada 2 años tienen que actualizar y llevar todos los impactos, sobre todo ambientales, que genera la empresa.
Y en las notas de los estados financieros también se informa sobre cuál es el personal clave, porque importa la gobernanza de cualquier organización. Acá sumé varios conceptos. Esto es versión libre de cosas que he estado viendo en estas últimas 2 décadas. No son recetas ni la verdad revelada, son apuntes que he ido más o menos armando en la práctica y que vamos a tratar de compartir. ¿Venimos bien? ¿Ninguno dormido todavía? Bien. Seguimos. Y entonces hay algunas preguntas disparadoras para hablar de gestión de sostenibilidad sostenible. ¿Qué tengo que tener en cuenta para ir de acá, de donde estoy hoy, hacia allá, que es donde quiero estar mañana? ¿Qué marco tengo que tomar en cuenta? ¿Cada cuánto debo revisar la estrategia? ¿Qué indicadores elijo? Que tengo que ser muy preciso, así como cuando voy al médico me tiene que hacer no todos los estudios posibles, sino los estudios adecuados para lo que yo quiero tratarme o mi enfermedad. ¿Qué indicadores debo elegir? Y en eso vamos a centrar buena parte de la charla de hoy. ¿Cómo centrar el proceso estratégico? No es cualquier estrategia que decía, sino en los grupos de interés por las restricciones que decía el profesor Pascale, y obviamente cómo alinear las estrategias funcionales, que esto la gente KPMG Claudia nos va a estar profundizando. O sea que hay preguntas disparadoras y nos metemos ya a los conceptos claves de la estrategia. Yo le decía que no es una lista de deseos la estrategia, es un proceso. Es un proceso que de alguna manera arranca, tiene 4 etapas. Esto a los efectos, no sé si didácticos o expositivos, pero la literatura en general reconoce varias etapas de la estrategia. Hay un momento inicial, 0 podemos decir, de formulación de la estrategia, donde hay media docena de conceptos clave, que ya nos metemos en ello. Después hay que probar que esos conjuntos de estrategias tienen factibilidad integral en las 4 viabilidades que recién referíamos. Luego ese conjunto de acciones que se planean hacer se implementan, y acá vuelvo a hacer referencia que en esta parte nos vamos a saltear nosotros esto, porque acá van a hacer foco, zoom, Claudia, de KPMG, con los desafíos para implementar una estrategia de forma exitosa. Después que hago esas acciones que me van a decir cómo las tengo que hacer de la mejor manera, tengo que monitorear la estrategia. Y para eso tengo indicadores clave o KPI, para usar las siglas en inglés. O sea que acá vamos a hacer foco sobre todo en conceptos e indicadores clave. 2 conceptos, dos temas que vamos a tratar de, después de darle este marco, ir hacia el abordaje de estos temas. Después vamos a retomar en algún momento ese circuito que me parece que es interesante, y tenemos en la primera etapa de esas 4, que es la formulación de la estrategia. ¿Cuándo arma la estrategia una empresa? Y la arma en el momento que arranca, o cuando hay un cambio de propiedad, o la revisa con la periodicidad que después vamos a tratar de determinar que es necesario revisar. Entonces la empresa tiene construido media docena de conceptos clave, tiene construido o tiene que construir, según el estado en que se encuentre, media docena de conceptos que no vamos a empezar a familiarizar: valores, misión, visión, cosas que a ustedes les suena, objetivo, estrategias y política. Esas son las media docena de cosas que la empresa tiene que tener claro, y en eso lo vamos a ver. No son conceptos aislados, sino que es integrado. Hay una figura de una escultura de un libro que yo después le voy a mencionar, que está bueno decir, no es uno hace los valores, otro la misión, otro la visión, otro pone los... No, es una construcción colectiva y secuencial, para simplificar a nosotros que nos gusta hacerlo cuando damos una charla. Es eso, cada tanto, para formular estos conceptos o para reformularlos, que cada tanto se debe reformular o revisar más que reformular, para volver a confirmar o redefinir la estrategia, tengo que hacer un análisis FODA, también un viejo conocido de ustedes. Tengo que ver cómo estoy yo, cómo está el mundo, cómo están los vecinos, y identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Esto lo quiero dar en general. Después viene la factibilidad de estrategia, y después viene las etapas 3 y 4, que es la gestión de la estrategia. La formulación termina, de alguna manera, con la validación de esa estrategia, con presupuestos que dicen, bueno, y evaluaciones integrales que dicen esto es posible.
La gestión de la estrategia tiene las etapas 3 y 4, y acá hay algunos conocidos nuestros también, que ya empezamos a hablar, indicadores clave, y el cuadro de mando integral llevado a la empresa mía, las características de la empresa personalizado, me va a dar para gestionar todos estos temas con algún sentido. Bien, entramos a los conceptos clave. A la media docena de conceptos clave que, como le decía, son el núcleo central de la formulación de la estrategia. Y tenemos los valores. Los valores son el cimiento de todos, es la base de todo. Y ahí pongo que es cómo la empresa quiere actuar, qué camino seguir y cuáles no. Después vamos a ver un par de ejemplos que creo que tengo por acá para compartir, es decir, cuáles son los valores. Y acá algunas consideraciones. Yo en mi práctica profesional de hace 30 y pico de años, nunca he visto valores que no sean lindos. Por eso acá una aclaración más bien práctica. Ojo entre los valores enunciados y los valores reales. A veces uno ve en las empresas que hay una diferencia importante entre esos temas. Estamos hablando de los valores reales. Lo otro es un poco de marketing o otro tipo de cosas. O sea que ahí tenemos esa consideración para hacer. Bien. Y estos valores, esa base, nosotros en una organización, en una empresa, tenemos una misión, que ahora vamos a ver cómo la completamos, para cumplir esa misión, y en un marco que después analizamos, tengo que vincularme con los actores relacionados. Yo no estoy aislado, formo parte de una cadena de valor donde voy ríos para atrás, voy aguas abajo, y tengo, perdón, aguas arriba, y tengo proveedores, y voy aguas abajo y tengo clientes, para decir algunas cosas. Entonces, de alguna manera, los valores determinan, ojo que no son solo los grupos de interés externos, también tengo internos como los empleados, o bastante internos como son los propietarios. Y acá le hago una pregunta. ¿Los valores de una empresa pueden cambiar o son para siempre? Pregunta para ustedes. ¿Pueden cambiar? ¿O son permanentes? ¿O cuándo pueden cambiar? Más sencillo. Los escucho. ¿Qué les parece? No sean tímidos. ¿Son para siempre? ¿Los hice una vez y nunca más? No sigo Acá hasta están que no... escribiendo por el chat, dice, por ejemplo, en Mercedes dice, creo que los valores son la base fundamental. Natalie dice, ¿cuándo cambia la directiva de la empresa? Una pregunta. Viene con repregunta. Está bueno. Bien, está bien. El primero me lo repetí, está bien. Vos me administrás el chat porque si no me enloquezco. Sí. Yo estoy para eso, quedate tranquila, Darío. Leonora, Mercedes dice, creo que los valores son la base fundamental. Comparto totalmente, Mercedes. Son los cimientos de la construcción esta colectiva, que es armar un proceso estratégico. ¿Y la segunda? Y Natalie dice, ¿cuándo cambia la directiva de la empresa? Bien, está bien orientada. En general, tono lo puse yo, ¿no? Perdón. Está bien. En realidad puede ser cuando cambia la directiva, pero seguramente cuando cambia el propietario. Cuando hay un cambio de manos del paquete accionario de la propiedad de una empresa, pueden cambiar sustancialmente o con algunos aspectos particulares, porque quieren dar foco en qué camino seguir y cuáles no seguir de acuerdo a la propiedad. Y estoy de acuerdo, sí, que a veces en tema de gobierno corporativo tenemos propietario y tenemos la dirección de la empresa, el directorio, muchas veces que a veces es la misma persona. O sea que los dos aportes son bien interesantes.
¿Y cómo se pueden explicitar los valores? En general uno los ve cuando llega a una empresa, están ahí en la sala de reuniones o en la entrada donde están los valores, misión y visión. Y a veces están medio bastardeados estos conceptos porque a veces son commodity de cosas, de buenos deseos y buenas cosas, pero para hacer el cimiento de una construcción de un proceso estratégico tienen que ser los valores que realmente la empresa va a llevar a cabo, porque no es ni más ni menos. Cuando fija los valores, va a fijar a todos los que estamos subidos en ese carro que es la empresa, qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer. Es las creencias y ética corporativa. Bien. Decíamos que habíamos media docena de esos. Yo lo divido a esta media docena de conceptos clave en explicitando la estrategia, que es valores, misión y visión, y los otros que lo llamo aterrizando la estrategia, que ya, poniéndole un poquito más de cosas y hasta de números a estos conceptos que son medios abstractos. La misión define a qué se dedicará la empresa. Y hay un concepto de negocio de Abel que dice que en realidad para definir la visión hay que tomar en cuenta tres cosas: qué, a quién, cómo. O sea, qué necesidad trataré de satisfacer en esa actividad empresarial que estoy haciendo, cuál será el segmento de clientes a que voy a apuntar y cómo lo voy a hacer. Ahí ya empezamos un poco ya de cosas de estrategia. ¿Cómo lo voy a hacer? Te empieza a determinar algunas cosas. O sea que inmediatamente después de valores defino los valores y digo, y preciso en ese modelo, en ese concepto de negocio que decíamos, ¿a qué se dedicará la empresa? Y tengo que tener de alguna manera una visión, un sueño, decir, hoy me dedico a esto, pero mañana capaz que tengo que tener un sueño, ¿qué quiero ser mañana o qué quiero ser dentro de 5 o 10 años? Cuando ustedes decían, los procesos de planificación estratégica están vinculados al largo plazo. Entonces la visión tiene un componente interesante para la estrategia, que es el largo plazo, perspectiva a largo plazo. ¿Qué quiere ser en el futuro? Y muchas veces la visión no es conocida en la empresa. Más allá del cuadrito, no la usamos en el día a día. Para salir del marco teórico, voy a usar dos casos, con Aprole y Gralado y Tres Cruces, para repasar estos y algunas en la clase que viene, en la charla que viene, que es el miércoles, algunos indicadores claves para estas empresas que tienen una ventaja, de alguna manera son públicas, cotizan en bolsas o son abiertas, con lo cual la información está disponible. La información financiera y no financiera. Tratamos de verla la información integrada, tanto financiera como no financiera. Entonces, siguiendo esto que decíamos con Aprole, ¿cómo define? Define maximizar el valor de nuestra leche brindando productos innovadores de calidad y saludable para nuestros clientes en el mundo. No quiero hacer la crítica de Conaprole, ni debo hacerla. Está dando de cómo algunas pautas bien sensatas, metiendo calidad, innovación y cuidando la salud de los consumidores. Ahí está diciendo el cómo del concepto. ¿Para quiénes? Para nuestros clientes en el mundo. O sea que Conaprole indudablemente toma los desafíos de la globalización y por su actividad, su universo comercial es el mundo. Y por eso más de la mitad de sus exportaciones están orientadas al mercado exterior, además de atender en plaza. Me queda gusto a poco, y no porque haya tomado leche, sino me queda gusto a poco, maximizar el valor de nuestra leche. Está bueno porque está de alguna manera puesto en forma bastante, no digo elíptica, pero bastante desafiante, que es, tengo que producir, tengo que elaborar quesos, leche, subproducto de la leche, y tengo que hacer maximizando el valor de nuestra leche. Y después vamos a ver para quién. Esto es lo que Conaprole define como misión. La visión, y siempre en la visión vamos a ser los referentes, los uno, todo ese tipo de cosas, ser la empresa líder de Latinoamérica con alcance global en alimentos lácteos de excelencia, generando impacto sustentable y positivo en la persona y el entorno. Y vieron que acá no estamos hablando de estrategia y sostenibilidad en forma separada.
en cada uno, tanto en la misión como en la visión, e introduce conceptos que tienen que ver con la sostenibilidad. O sea que tiene la ventaja de que está hablando de lo mismo. Cuando habla de estrategia, no habla de estrategia por un lado y sostenibilidad por el otro, sino que la integró a su estrategia, y esto es algo positivo. Y los valores que normalmente se enuncian: integridad ética, respeto, trabajo en equipo, innovación y gestión por resultados, excelencia en calidad y productividad, referentes profesionales del negocio. No sé si tienen alguna duda o pregunta respecto a este. Lo que tratamos de poner en blanco y negro, en casos prácticos, esos conceptos teóricos de misión, visión y valores que a veces son medios difíciles de agarrar, medio inaccesibles. ¿Seguimos? Les decía que tenía otra, que era el de Tres Cruces, Garalado. Tres Cruces tiene, digamos, un centro comercial y una terminal de ómnibus, y su misión definida, redefinida por Tres Cruces, luego de un par de décadas de actividad, es brindar excelentes servicios a los usuarios y clientes a costos adecuados. Ya empieza a decir cómo no. Contar con una completa mezcla comercial y con estrategia de marketing que maximicen las ventas de los locales comerciales. O sea, la misión es bastante particular, tomando en cuenta su modelo de negocio, que tiene dos segmentos de negocio, y de alguna manera en la misión los trata de reunir, haciendo algunas pistas de cómo, ¿no? A costos adecuados, con estrategias que maximicen la venta. Obviamente están apuntando en la misión, ya están tomando en cuenta los temas de viabilidad económica, por cuanto con ventas maximizadas y costos adecuados seguramente tengo más chance de tener mañana desde el punto de vista financiero. Pero también dice brindar excelentes servicios. No servicios para tener ganancias, sino excelente servicio. Y la visión de Tres Cruces dice: hacer de Tres Cruces un orgullo para nuestro país, generando una excelente rentabilidad para el emprendimiento. Y acá voy a hacer un par de declaraciones. A diferencia de Conaprole, lo de Gralado, lo de Tres Cruces, es una empresa nacional, con foco en lo nacional. Tiene esos dos segmentos de negocio, pero no tiene plaza de exportación, tiene terminal y centro comercial, generando una excelente rentabilidad para el emprendimiento. Y acá está hecho en sentido amplio, no es para el accionista. Se dieron cuenta que en realidad toma en cuenta un grupo de interés, pero define ese sueño que quiere ser mañana, generando una excelente rentabilidad para el emprendimiento. Y los valores son diferentes y parecidos a los que veíamos. En general, uno cuando ve valores nos ponemos de acuerdo en que media docena de cosas. Compromiso, mejora continua, actitud positiva, respeto, trabajo en equipo, orientación al resultado. Vemos algunos temas en común. ¿Esto para qué lo teníamos que poner? Para dos empresas que están disponibles, información, decir, bueno, esto es lo que hablamos cuando hablamos de esa trilogía de explicitación de estrategia, que es misión, visión y valores, misión y visión. Bien. Y yo le decía que hay otros tres componentes que tienen que ver cómo aterrizar ese sueño, esas expresiones de interés, esas definiciones que el directorio y la gerencia determinan. Entonces, aterrizando la estrategia, tengo otros tres conceptos que son objetivos, estrategia y política. O sea, para aterrizar, para cumplir la misión que tengo, yendo hacia donde quiero ir en el futuro y cumpliendo con los valores que me definí al arrancar, tengo que los objetivos son la primera cuantificación, y ahí me empiezo a sentir más cómodo como contador. Son cuantificables los objetivos. Son metas específicas en un tiempo determinado. Es decir, tengo que elegir un indicador que se pueda medir, después vamos a ver qué características además tiene que tener, y tiene que tener una meta para ese indicador en un tiempo adecuado. O sea, estamos hablando de un marco temporal, un logro, un objetivo a obtener cuantificable en un marco temporal. Por ejemplo, incrementar las ventas en 26%. O otro objetivo más a la sostenibilidad, que tener el 100% de los envases retornables, como puede ser la estrategia el objetivo estratégico de Conaprole. Y bueno, estos objetivos para mí son centrales. Yo hago hincapié en los objetivos. Fijarse objetivo es la base para todo el proceso de la estrategia, porque aumentan el compromiso de los integrantes con la estrategia y son útiles para priorizar, evaluar y controlar.
O sea, cuando le empezamos a poner números, ahí nos dejamos de estar románticos y empezamos a hacer un seguimiento más duro. La estrategia es decir, yo tengo en la base valores y misión y tengo un sueño que cumplir allá arriba en la visión, y para eso tengo que tener objetivos y empiezo a ponerle, a unir esas dos cosas que estaban entre el mundo del futuro y el mundo actual. Tengo que definir algunas cosas, tengo que definir estrategia y política, la forma en que consigue su ventaja competitiva la empresa. Es decir, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer para diferenciarse de sus competidores, si fuera un marco de rivalidad? ¿Y qué políticas, guías, qué guías voy a tener? Cuando voy a hacer un proyecto de inversión, ¿cuándo voy a decidir hacerlo el proyecto de inversión? Cuando voy a distribuir utilidades, ¿cuándo voy a distribuir utilidades? Cuando voy a seleccionar talento para una organización, ¿qué criterio voy a hacer? O sea que eso unen la misión, visión y valores, se une con objetivos, estrategias y políticas. Estos 6 conceptos que yo le decía no son separados, están integrados. Hay una secuencia y a mí me gusta poner de un libro que ahora se los nombro, Pensar estratégicamente de un español, Javier Schimber. Esto primero tiene un orden en el tiempo, esto es un proceso, y segundo tiene que estar interrelacionado. Y esto en forma de escultura, de alguna manera, es lo que los conceptos, esa media docena de conceptos estratégicos claves, están recogidos en esta estatua, en esta escultura, perdón. Puede ser también una construcción arquitectónica, pero bueno. El uno, como decía Mercedes, son los valores, es la base, los cimientos de todo. Son las creencias corporativas y la ética, los conceptos que voy a definir. 2, tengo que, en segundo lugar, esperen que voy a... Perdón. En segundo lugar, lo que voy a hacer, arranco, tengo valores, misión y tengo un sueño que cumplir en el mediano plazo. ¿Está bien? Acá se me perdió esto. O sea, fijo los valores, como decía Mercedes, defino cuál va a ser mi actividad con esas 3 componentes, qué, a quién, cómo, fijo el sueño, y para bajar a tierra, aterrizar el sueño, tengo que tener objetivos cuantificables, metas concretas para lograr un tiempo. Si no, no llego. Es como medidas parciales, como hitos, como mojones antes de llegar al mañana, a este futuro. Si no me pongo objetivos intermedios medibles para ver cómo voy. Y esto acá aparecen los indicadores clave, los KPI. Pero además, para cumplir esta misión, teniendo esta visión de futuro y estos objetivos, tengo que tener estrategia de cómo actuar, cómo generar mi ventaja competitiva, y tengo que tener guías de actuación. Acá la primera consideración, que esto debe ser integrado, para después ponerle números. Los objetivos tienen que ser integrados. Si mis valores y mi visión no tienen que ver con los objetivos, difícilmente pueda llevar una medición de los objetivos estratégicos. Bien, entonces tenemos... Y ojo con una cosa, a veces, ¿qué es lo que pasa? Estas palabras, estos conceptos que son bien específicos, se utilizan diferente. Y acá separemos sustancia de forma. No importa tanto los nombres o las etiquetas que le pongamos, sino que lo que tengo que tener, valores y una visión para cumplir la función que tiene la empresa, el objeto de la empresa, la actividad de la empresa. Para eso me tengo que fijar objetivos estratégicos que tengo que medir. Y tengo que tener conectores de la base con el sueño. Bien, venimos bien hasta acá. ¿Dudas, preguntas? Eleonora, dame retorno a ver porque si no... La verdad que lo veo perfecto lo que estás planteando, no sé si los demás... Acá dice súper interesante, Natalie, clarísimo, o todo ok, dice Emilio, que está sin cámara esta vez, Bien, pero manda bien. saludos. María dice excelente. Vamos, Darío, que estamos genial.
Esta es la Vamos base de bien. nuestra base, ¿eh? Mirá que este año se viene con todo reconocimiento este año y todo esto le vamos a pedir, así que esperemos que todos los que están acá este año se vuelvan a postular. Y esto va así, de taquito, nada que estemos trabajando con Jimena en contarles nada, no, 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 ¿verdad? Les damos este taller y que lo hagan, ¿verdad, Darío? Sí, es para llevarlo a la práctica. Yo Tal lo he llevado a cual, la práctica como contador, ¿no? O sea, claro, yo soy un contador, un asesor de empresas y le he tratado de poner estrategia y sostenibilidad al asesoramiento. claro. Y debo reconocer que a veces hago versiones libres. Acá en el estudio me dice, bueno, haces interpretaciones medias tensadas para llevarlo a mi esquema de razonamiento. Excelente. Uso lo que anda ahí en la vuelta para armarme un esquema de razonamiento. Y nosotros decíamos que una de las definiciones o el marco conceptual de estrategia era, estamos en una posición actual y quiero llegar a una posición futura. Ya tengo los conceptos clave donde muestro y construyo la estrategia. Tengo una función, tengo una posición actual y quiero llegar al más allá. Quiero llegar, no al más allá, quiero llegar a un horizonte determinado de planificación. Y lo primero que tengo que hacer, así como en mi vida personal, o en una empresa, en una organización, o en un país, tengo que ver cómo está el entorno hoy, cómo hacer el balance de cómo están las cosas hoy. Perdón lo de balance, pero me salen expresiones financieras. Tengo que hacer el balance de cómo estoy yo, no el balance en términos financieros, tengo que hacerme el balance de cómo está mi organización y cómo está el entorno y cómo está el barrio relevante. O sea, tengo que ir a hacer un análisis interno y externo. Y para llegar de hoy a lograr los objetivos, tengo que tomar en cuenta, obviamente la crisis nos ubicó de que no es lo mismo que el entorno incide. Ya sabíamos, hay un entorno general. La empresa, digo, la organización cuando está analizando estos temas para hacer el FODA y reformular los conceptos estratégicos clave o revisar, tiene que tener en cuenta dos cosas. El macro entorno, que ahí hay una herramienta que utilizamos nosotros particularmente, pero he visto que utilizan varios, que es llamado en análisis PESTA, que ahora lo vemos un poquito más a detalle, por las letras que empiezan cada uno de los puntos. Se ha ido agregando, primero era PES, después T de tecnología, después A de ambiental, con lo cual ahora vamos a ver un poquito de eso. Y después tengo que ver el contexto específico, no solo cómo está el mundo, sino cómo está mi ciudad y mi barrio. Es decir, cómo está el sector donde yo actúo, cómo está mi cadena de valor, la cadena de valor, cómo están, digamos, los proveedores, los competidores y los clientes, para decir alguna cosa simplificada, y obviamente hacer foco en los competidores. El proceso, yo les voy a decir una cosa que a mí me pasa también. Cuando empiezo a hablar de todo esto, todo el exceso de análisis te puede llevar a una parálisis también. Entonces, estos temas hay que analizarlos con relativa celeridad porque el mundo no espera. Los desafíos que tiene la empresa no esperan. Entonces, cuando yo le hago toda esta secuencia de planificación detallada, tiene que ser lo más rápido y bien, ¿no? Y vamos a hablar después de otro concepto, ¿qué tengo que hacer cuando surge alguna emergencia? O sea que acá estamos con el entorno de la empresa, tengo que ver mi ciudad y mi barrio y tengo que ver el mundo cómo está. Y el análisis PESTA para ver el mundo, que es muy amplio, el contexto donde actúa una empresa es tan amplio. Yo venía cuando estudié de un concepto muy empresa ombligo del mundo, donde era la empresa puertas adentro, que estaba todo, y después nos empezamos a dar cuenta que en realidad el entorno relevante de la empresa es muy amplio. Y entonces esta técnica de análisis para hacer el FODA, para analizar cómo estoy hoy para ir hacia el mañana, el PESTA es bastante exhaustivo o por lo menos abarcativo en varios conceptos. Primero, un marco político, un entorno, tengo que tomar el entorno económico, el contexto social, el ambiente tecnológico y las tendencias ambientales. Entonces, acá puedo teorizar mucho, yo le voy a decir lo que normalmente tratamos de hacer y asesorar a las empresas en esto, tiene que ser el entorno relevante para las empresas. Cuando digo el entorno político, tengo que ver cuáles son las leyes que me impactan en mi actividad, para hacer un poquito de foco, si no es muy amplio. Por ejemplo, hay un laudo que me puede impactar en la actividad porque es el personal es un factor de costo, puede haber un marco regulatorio
del Estado, pueda haber un marco político legal de incentivo a las inversiones que me peguen a mí. O sea, lo que tengo que tomar en cuenta es cosas que son relevantes para mi cumplimiento de mi misión, tomando en cuenta los valores y la misión y cumpliendo los objetivos estratégicos. Y el entorno económico también es grande, es enorme el entorno económico. Y acá le voy a decir, hay una tendencia a generar muchos indicadores externos e internos, y yo le decía que en estos temas que los incorporé hace algunos años, con ese profesor español que estudié algo de estrategia, porque cuando me agarro un tema trato de conocer cómo viene, digo, los fundamentos. Y en realidad yo tenía una tendencia a meter 800 indicadores del entorno y 800 indicadores internos de la empresa. Y aprendí que en realidad no, como cuando uno va a salir al mundo, precisa 3 o 4 cosas. Cómo está la temperatura, cómo está el tiempo, cómo está el dólar, preciso yo, pero bueno, eso es porque es relevante para mi actividad, y algunas otras cosas. Entonces, el entorno económico hay que bajarlo. El entorno económico, si soy un exportador, seguramente me interesa el tipo de cambio o la competitividad que calcula el Banco Central. Si no soy un importador, por ejemplo, en el estudio, ¿qué me va a interesar? ¿Cómo está la economía general, el Producto Bruto Interno? ¿Y cómo están los salarios con el IPC, que es donde yo ajusto mi precio? El contexto social es más amplio, es amplio sin duda, pero ahí van las tendencias sociales y van todos los requerimientos que la sociedad me pide. Yo decía que hay una creciente presión social para que haga determinado tipo de prácticas responsables. Y cada vez más es relevante el ambiente tecnológico. El ambiente tecnológico y ambiental, las 2 letras últimas que se agregaron, son bien interesantes. Obviamente, la tecnología de la información, la inteligencia artificial, la automatización, la robótica, me tiene que llevar a que cuando reviso la estrategia una vez por año o cuando los vientos se pongan mal, tengo que tener en cuenta las posibilidades tecnológicas de ajustar y ser más eficiente en mi modelo de negocio. Y obviamente las tendencias ambientales. Digo, las tendencias ambientales que me generan alguna oportunidad, si capto bien y cumplo con toda la normativa y sobre todo con las expectativas de los grupos de interés en temas ambientales, seguramente voy a estar en una posición competitiva mejor de que si no considero el ambiente. Y hay indicadores relevantes del entorno y deberían elegirse 4, 5, no 800. O sea, acá, por la experiencia que yo digo, sí, voy a seguir bien algunos del entorno. Por ejemplo, el PBI de la economía, nosotros no tenemos un PBI sectorial en los estudios, hay una empresa, cómo está un poco el macroentorno. Y después lo otro, ¿se acuerdan que el entorno era el macroentorno que hago el PESTA y después el entorno específico con la cadena de valor, los competidores, todo lo que están más cerca de mi actividad? Y después tengo que ver el balance interno. ¿Qué cosas tengo para enfrentar el mañana? Porque, perdón, me quedó decirles que un poco esto es la vista de afuera hacia adentro, el viento, cómo me pega en algunas cosas que son bien interesantes para mi negocio. El viento de afuera, cómo viene, o la lluvia, cómo viene para determinarme las condiciones de la demanda, que es ni más ni menos la línea de venta que voy a tener, la cifra de venta que voy a tener, y las condiciones de los insumos, de los factores de producción. Entonces, de afuera hacia adentro, ese análisis externo me permite ver cómo me pega el viento en este momento. Porque en definitiva, no estoy aislado. Y el otro análisis que tengo que hacer, además del externo, cómo está puertas afuera o ventanas afuera, tengo que ver cómo estoy puertas adentro. Y tengo que hacer un análisis rápido, pero que incluya algunos temas. Hay actividades claves. Tengo que analizar cuáles son las actividades clave. Y acá me confieso, para mí era todo clave, todos son asuntos clave. En realidad, las actividades claves son algunas. Y las actividades clave no se pueden tercerizar, las otras sí se pueden tercerizar. Entonces hay que analizar cuáles son los que te mueven la aguja, cuáles son materiales para mi actividad, entonces, y particularmente cómo estoy en este momento en el cumplimiento de esas actividades clave. 2 o 3 cosas que se las mencioné y se las integro acá. Y tengo que ver cómo estoy de gobierno corporativo. Cómo estoy midiendo si estoy
dando la información adecuada para gestionar a cada uno de los grupos de interés. Estoy siendo transparente, estoy midiendo y comunicando. Muchas veces al revés, se subestima este tema de gobierno corporativo y la relación con los grupos de interés. Y obviamente en un análisis interno tengo que ver mi capacidad de innovación. Tengo que ver la capacidad de innovación, porque para llegar a la visión tengo que innovar. Yo trabajaba, mi primer trabajo fue en una industria textil, que hoy ya no existe, y obviamente se fundió hace algunos años, antes que yo me fuera, no la fundí yo, porque financieramente se quedó sin caja. Las empresas en general se cierran porque se quedan sin caja. Pero ¿qué fue lo que pasó? No tuvo capacidad de innovación y adaptación a los cambios en el entorno. Digo, se quedó sin caja porque hubo algunos cambios de la demanda y de los insumos que no fue posible innovar y hacer esquemas nuevos. Entonces, estos son los que en definitiva tengo que repasar. Y tengo que hacer somero, rápido, para no pasarme en un análisis eterno que a veces vemos en las empresas y rápidamente llevar a un panorama. Entonces, hice el balance, de alguna manera, dije, hoy estoy acá, quiero llegar allá, y para eso cuento con fortalezas, y también tengo algunas debilidades que voy a tener que mitigar o gestionar o eliminar. Y tengo también las vocales, tengo oportunidades que me da ese macroentorno o el entorno de mi sector, me da son oportunidades. Prueba de ello están algunas empresas que se reconvirtieron tomando en cuenta la crisis sanitaria, es decir, algo que era una amenaza se lo transformaron en una oportunidad porque vieron que el entorno estaba dando algunas posibilidades de crecimiento o de actividad por otro lado. Y tengo amenazas. Obviamente, ¿qué tengo amenazas? Tengo amenazas, muchas, siempre tengo amenazas de productos sustitutivos, con enfoque de deporte, de productos sustitutivos, de nuevos competidores, del poder negociador de los clientes, de los proveedores. O sea, tengo varias cosas que tomar en cuenta. O sea, que hago el balance, cómo estoy, para recorrer ese camino que me va a llevar, como yo le decía, es el proceso, no es una lista de deseos, es el proceso, tengo que recorrer ese proceso asignando de la mejor forma posible los recursos que de ese recuento, de ese balance me dieron. Entonces ahí está el enfoque al revés, un poco para decirlo de alguna manera, es la visión de adentro hacia afuera. La empresa impacta hacia afuera, sobre todo en algunos temas de gestión de recursos humanos, de tecnología y en las relaciones con los consumidores también. Cuando yo vendo tengo relaciones con consumidores y bueno, podemos hablar de marketing responsable, acá de otra cosa, pero en realidad la empresa genera impactos externos. Yo tengo que tomar en cuenta el viento de afuera y la influencia que yo puedo tener en algunos grupos de interés, sobre todo en la cadena de valor. Está bien. Ahí, de alguna manera, completamos el análisis. ¿Se acuerdan que reposicionándonos, decíamos, estrategia, ¿qué era? Y vista como un proceso. La formulación de la estrategia, acá están las media docena de conceptos claves, 3 de explicitación de la estrategia y 3 de aterrizaje de la estrategia. Y bueno, como en general, luego de formular la estrategia, era Churchill o alguien por el estilo, me acuerdo que una vez alguien me dijo, de que por más, las estrategias a veces son lindas, son expresiones de deseo, son cosas fenomenales, pero por más lindas que sean las estrategias, tengo que ver su factibilidad. Y para ahí tengo que ver, ¿es posible para esa estrategia? ¿Tengo mercado? ¿Puedo llevar a cabo la operación? Como le decía, yo puedo ir a China a brindar servicios, y capaz que sí, pero tengo que de ese balance ver si estoy bien. Entonces, además, y acá viene lo de contador, muchas veces las estrategias no se validan. Las estrategias, ¿por qué fallan? Fallan por 3 cosas. Porque no se validan, porque son estrategias aisladas o prescindentes de su factibilidad, porque se implementan mal o porque no se monitorean. Esas son las 3 debilidades, los 3 problemas que hay en la estrategia. La mejor estrategia formulada, si no está chequeada su cuádruple, su viabilidad integral de todo punto de vista, incluyendo la social y ambiental, si no la implemento bien y si no la monitoreo, la mejor estrategia queda por el camino.
O sea que tenemos que, para la factibilidad tenemos que hacer foco en la viabilidad integral, es decir, tengo que tener un mercado, tengo que poder hacerlo, tiene que tener viabilidad financiera y tiene que tener viabilidad socioambiental. Y la cuantificación de la estrategia, no hay otra cosa que el presupuesto. Nosotros a veces, cuando nosotros integramos en el estudio estos conceptos de estrategia, empezamos a trabajar en los presupuestos, y que en realidad lo tomábamos como que venían jugados, y empezamos a ir para atrás. ¿Cómo se lleva un presupuesto? Y se debería llegar a un presupuesto con una reflexión estratégica, y no como ver el año pasado y corregir un poco los números del año pasado. O sea que acá estamos viendo, acá les paso el aviso del contador, la estrategia tiene que tener viabilidad financiera, o sea, tiene que tener, ojo, la viabilidad total, y concretamente tiene que tener probado que ese presupuesto es medianamente viable. Bien, necesito retorno a esta altura, porque si no se hace bravo abordar la media hora final de charla sin tener un retorno de cómo vamos, cómo venimos. Y de tomar un poco de agua también. Por ahora no tenemos ningún mensaje en el chat. No sé si alguno quiere abrir el micrófono, levantar la mano. Hablan en el micrófono y le dan un poco de oxígeno. Préndanse la cámara, los que puedan. Hola Darío, hola a todos y a todas. Muchas gracias, pues a mí me está resultando muy interesante y también y súper claro. Bien, no sean complacientes, me gusta el intercambio crítico también, ¿no? Pero me gustan también que me digan que venimos bien. Digo, vamos a hacer. Rosario Trigo te dice que vas muy bien Darío, dice. No, Rosario, porque es una amiga. No vale evaluaciones complacientes. Como en la estrategia que no podés ser complaciente, acá tampoco, Rosario. Está bien. De verdad, dice. Yo estoy Bien. de acuerdo con Rosario. Es un tema bastante duro que muchas veces esta así amplitud de conocimiento y también de gran apertura, ¿no? De ser tan realmente tan abierto y tan, no sé explicar la palabra, pero realmente es muy lindo recibir así la información. Se siente súper bien y súper cercana, que a veces es muy difícil entender todo esto tan complejo, ¿no? Está bien, yo le voy dando mi visión, no hay recetas, es mi visión que fui construyendo con algunos golpes y algunos aciertos también. Agustina dice, venimos muy bien, gracias. Valeria dice, clara. En temas financieros, para no expertos en la materia. Bien. Bien. Ese es la dicotomía. Bien, gracias. La dicotomía que decía entre lo financiero y no financiero. A mí me dio tranquilidad cuando empezamos a integrar las cosas, porque digo, a veces acá encontramos frases en el estudio. Lo que pasa es que cuando yo me recibí y empecé a trabajar, se hacía foco excesivo. Yo creo que sí, hay que seguir haciendo foco, pero como decía Pascal, es sujeto a las restricciones, ¿no? Yo creo que lo financiero es importante, pero no es lo único. Y ahí había una frase, alguien del estudio, no la recuerdo bien, pero era como, no recuerdo quién, no sé si era Peter Drucker o quién, que le había dicho que en realidad el propósito o el fin de una empresa no es el lucro o la utilidad o la ganancia, sino que es la prueba de la validez de la empresa. O sea, podemos ganar plata transitoriamente, pero si no tenemos un proceso estratégico atrás, la empresa no va a ser válida mañana. Entonces me parece interesante esa frase que me aportaban hace algún tiempo en el estudio, es decir, no nos olvidemos de los resultados financieros, pero en general se llega a buenos resultados financieros si hay procesos de reflexión estratégica y de considerar temas de sostenibilidad además de lo financiero. Darío, hay una pregunta muy interesante de Mariela de Yuda, sobre todo en este momento, que creo que vale la pena compartir. Es el tema de hoy en día, en la coyuntura en la que nos encontramos, cómo acelerar estos procesos y qué herramientas priorizar para determinar el camino de salida, ¿no? Sí. Es más que interesante. Incluso capaz que el miércoles lo abrimos más, pero ya te voy a dar mi primera... Yo acá estoy hablando de una planificación detallada, por decirlo de alguna manera. Este es el circuito ideal. Yo le decía que me gusta el deporte mucho y uno planifica. En el deporte se planifica mucho, sobre todo en el fútbol, que me gusta más
aún lo practico, pero sobre todo lo practiqué y lo veo, es que hay un componente de estrategia. Hay un componente de estrategia detallada. Cada uno de los jugadores tiene que saber qué tiene que hacer. Pero hay que dejar un margen para cuando te expulsan a uno de los jugadores, como puede ser la pandemia, que hay que tener una estrategia emergente. Entonces, las empresas, ya Gabriela era, ¿no?, que hacía la pregunta. Mariela. Mariela, perdón, Mariela. Es tan interesante lo que vos decís, que tenés que tener un plan. O sea, esto si lo haces tan lento, indudablemente se te va la vida. Por eso yo decía, esto es el ideal. En la crisis, ¿quién estuvo mejor? Además de que la actividad de cada uno dependía, obviamente. Si tengo un hotel, por más estrategia que tengo, voy a tener dificultades. Pero ¿qué pasó? Las empresas que tenían entrenado estos procesos, o sea, que ya tenían una experiencia, una memoria de análisis de esto, en una emergencia como es la COVID, antes fue alguna crisis económica, la crisis del 2002, yo la viví. Es más, viví la del 82 también, o sea que puedo contarle de las crisis. Las empresas que estaban mejor fue la que tenían algún proceso de reflexión y estrategia. Entonces, no empezaron de cero. Entonces, esto es lo que hay que decir. Hay que entrenar estos conceptos. Claro, ahora hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo sumario, porque las decisiones tienen que ser rápidas. Entonces, ahí hay dos conceptos que es estrategia. Y esto se discute a nivel académico y a nivel práctico. Si yo me paso estudiando todo esto, y hay en el mundo del deporte hay una frase, hay alguna anécdota interesante, que tenés que saber actuar, tenés que tener un plan contingente, tenés que tener un plan B. En el mundo ese del fútbol, que a mí me gusta, hay dos zagueros, un zaguero derecho y un zaguero izquierdo, y cada uno sabía cómo tenía que marcar por donde venía de ese lado. ¿Y qué pasó? El zaguero izquierdo se cayó y el zaguero derecho se quedó tranquilo porque dijo, eso no es la estrategia que yo tengo que cuidar cuando vienen de la derecha. En realidad, lo que está dicho eso, para los que no son deportistas, no son futboleros, es decir, el zaguero el compañero se puede caer, el mercado puede cambiar, el mundo puede cambiar, vaya, hace un año cambió. Entonces, todo esto vamos a terminar diciendo, la formulación de la estrategia tiene que ser detallada, pero hay que tener una estrategia emergente y ir más rápido en estos temas. Obviamente, los que entrenaron estos temas repasan y ven, si tienen un presupuesto, cada una de las estrategias es chequeada en un presupuesto, digo, es ir y sensibilizar, digamos, variables críticas, como puede ser menores niveles de venta o mayores costos, o lo que fuera, o la suspensión de una financiación, efecto de la crisis. No sé si está por ahí, Mariela, más o menos, capaz que después profundizamos con algún caso más práctico. ¿Ok? En deporte se llama, estoy tratando de acordar la palabra, se llama memoria, la memoria cuando hay un equipo que jugó junto, como la selección uruguaya, tiene una estrategia, van a ir cambiando los jugadores y pasan, se lesionan alguno tiene COVID, lo que fuera, y bueno, y hay una táctica que rápidamente lleva a repasar ese circuito. Mariela dice que sí, muchas gracias. Bien. Entonces, retomamos, volviendo, formulación de la estrategia validada, o sea, acá lo que hice, formulé la estrategia en esa media docena de conceptos, que lo principal es que no importa el nombre, sino que tiene que estar integrada en esa escultura o en esa construcción. Y la chequeé, que esas estrategias están no probadas, están analizadas, que si se dan ciertos supuestos están bien. Y si no, me dan las bases para, si viene el COVID-19, bueno, nadie lo preveía en el circuito, pero si vienen algunas crisis. Después está esta parte, cómo implementar, que esta es lo que va a hacer Claudia, de KPMG, Claudia García de KPMG, cómo implementar. Y después que formulé la estrategia, chequeé su factibilidad, implementé, tengo que monitorear la estrategia. Y acá va la otra parte del otro concepto clave, o sea, los conceptos clave, los indicadores clave de desempeño, los KPI por sus siglas en inglés, indicadores clave de desempeño. ¿Está bien? O sea que volvemos a este circuito que no lo tenemos que perder, que
está, digamos, esto está demasiado, digamos, tomando la consulta de Mariela, esto está en el mundo ideal. A veces tengo que monitorear rápidamente y tengo que llevar a revisar la estrategia. ¿La estrategia cuándo la reviso? Por lo menos una vez por año, y siempre que haya cambios relevantes en mi contexto de operación, tanto en una pandemia como fue que afectó económicamente, o en un competidor nuevo o un producto sustituto. Está bien, o sea que validé estos temas. Ahora lo que tengo que ver, hagan un ejercicio de abstracción, ya implementaron la estrategia. Acá algunas particularidades. Yo le decía que formulamos la estrategia. Si no la validamos, corremos riesgo de que pueda no ser ejecutable. Supongamos que la validamos, si no la implemento, es una alucinación. Yo le leía la otra vez que gran porcentaje, decían cerca del 90% de las estrategias no se implementan, o no se implementan adecuadamente. Pero ojo al revés, porque esa alucinación también puede ser una pesadilla al revés. Si yo implemento acciones sin un marco estratégico, por lo menos general. O sea que es una relación de ida y vuelta. O sea, no puedo implementar acciones si no tengo un marco estratégico. Y acá viene donde entramos más los contadores, el monitoreo de la estrategia, indicadores clave, que son los que nos va a llevar el resto de la charla. Yo fijé la estrategia, o sea, fijé el rumbo estratégico, la visión, misión y valores, lo bajé, lo aterricé a objetivos estratégicos, y acuérdense que estos objetivos estratégicos son cuantificables. Esto lo bajo a tierra con números, metas a cumplir en un tiempo determinado. Implemento de las acciones con los tips y las dificultades que Claudia nos va a dar en la semana que viene, y tengo resultado de esas acciones, resultado de la implementación de esas acciones. O sea, pasó el tiempo, ya dejé de evaluar la estrategia, la implementé y inmediatamente tengo que monitorearla, porque puedo estar fallando en que formulé mal una estrategia, no era viable o la implementé mal. O hubo cambios, con lo cual tengo que tener métricas. O sea, tengo que tener métricas, tengo que tener mediciones. Y acá defiendo lo de contador, tengo que tener métricas. Después vamos a ver cuáles son las métricas. Hay un conjunto de métricas. Yo puedo tener información de todo, y nos pasa normalmente a nosotros cuando trabajamos. Tenemos medición de todo. Pero en realidad, no todas las métricas son los KPI, los indicadores clave de desempeño por sus siglas en inglés. Sino, para que sea un indicador clave de desempeño, tiene que ser relevante, concreto y clave. Tiene que ser relevante y clave, o sea, tiene que mover la aguja. Seguramente un indicador relevante en Conaprole que lo pusimos es la cantidad de leche que recibe de los productores, porque sin eso le condiciona cualquier otro de los presupuestos. Y tiene que ser concreta. Y puede ser un objetivo de Conaprole, no los conozco, puede decir aumentar la remisión de leche un 10% en los próximos 5 años. Estoy diciendo cualquier cosa para... Entonces, lo que voy a monitorear todos los años, y le diría todos los meses, y capaz que todos los días, a veces en tiempo real, cómo viene la remisión de leche, suponiendo que creo que es así, que una métrica clave es la cantidad de leche recibida en plata. Entonces tenemos los KPI como medidores críticos de desempeño. ¿Y qué características deben tener esos indicadores clave de desempeño? Hay una sigla ahí que tiene que ser inteligente, smart. Tiene que ser, por las letras de cada uno, tiene que ser específico. No puedo poner un commodity. Cada una de las empresas y la industria, y hasta la misma empresa en diferentes momentos, puede tener KPI específicos para ese momento y esa situación. O sea que tiene que ser específico, por la S de específico. M, medible. O sea, tiene que ser cuantificable, porque tengo que evaluar el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Tiene que ser alcanzable. Lo que yo le decía, no puedo ponerme que voy a aumentar las ventas, voy a facturar $500.000 en China, no voy a facturar $500.000. Y seguramente Conaprole no puede duplicar en 2 años su remisión de leche, su producción. O sea, tiene que ser alcanzable y vinculado a la A, de alguna manera vinculado a la A, también tiene que ser alcanzable y realista. Y
tiene que ser en un tiempo, en un marco temporal. Tiene que ser en 1 año, 2 años, 3 meses, y cuanto más foco haga o más crítica sea, tengo que hacer el monitoreo más seguido. Y acá, además de esta sigla que ayuda para ver qué condiciones tienen que tener los KPI, tiene que estar disponible la medición. Hay a veces muchas cosas que se monitorean, cosas que no es posible, no se pueden obtener con un esfuerzo y costo razonable esa medición. Yo, por ejemplo, en el estudio me interesa saber la opinión de los clientes. Me interesa saber la satisfacción de los clientes. Pero esa medición no la puedo estar haciendo todos los días. Por más que tengo áreas de crítica, digamos, áreas de captar las críticas o las quejas, una vez por año hago esa medición. O me interesa el clima laboral, que sea alta satisfacción, 85%, 90% de satisfacción del clima laboral, o lo que fuere. Y no lo puedo hacer día a día. Tengo sí indicadores que me dicen, pucha, esto no tenía que esperar el año a medirlo. Entonces tienen que estar, de alguna manera, disponibles. Y tiene que ser relevante. Ese es el gran ejercicio. Hay un error de sobrecargarse de indicadores. En realidad, a mí fue ese profesor que yo le decía, Xavier Simberg, me dijo, y mirá, los estratégicos no son más de 10. No son más de 10. Y yo dije, este está loco, no puede ser posible. Y después empecé un ejercicio en el estudio, y después con algunos clientes, que en realidad lo que mueve la aguja pueden ser menos de 10, los indicadores estratégicos. Obviamente esto después lo combino con indicadores operativos. Para lograr esos indicadores estratégicos tengo componentes o subcomponentes. Y acá se los paso a ustedes. Contar con métricas, ¿para quién le puede ser útil? ¿Para quién le puede ser útil? Respondan con micrófono nomás. ¿Por qué hacer métricas? ¿Para qué puede ser útil? Además de monitorear la estrategia. A ver, ¿qué grupo de interés? Callada, no puedo, un poco en mi condición. Para Sí. poder ver los avances, planificar hacia adelante, reportar a los grupos de interés, dice Mercedes. Para reportar los grupos de interés. ¿Y a qué grupo de interés le puede interesar tener indicadores? Todos. A todos. A todos. Pero todo demasiado genérico. A los propietarios, a los gerentes, al personal para ver cómo va. Eso Es prioritario. es prioritario. Para un potencial inversor, nosotros en las últimas 2 due diligence que tuvimos que hacer, el potencial comprador evaluaba temas, que incluyéramos temas de sostenibilidad en la evaluación, qué riesgos ambientales y sociales tenía. O sea que empezamos a ver que hay muchos, y ahí teníamos que tener mediciones. La única manera de evaluar es tener mediciones, cuánta persona ocupa, los salarios, la capacitación que gasta, que invierte, lo que fuera. O sea, puede ser útil también para un financiador que a la hora de dar un crédito o mantener un crédito toma en cuenta no solo condiciones financieras. Darío, O sea, hay una pregunta que siempre hacen que está vinculada con la diferencia clave, entender cuál es la diferencia clave entre un indicador cualitativo y un cuantitativo. Como que es básica esa pregunta, pero parece que es como que esa sí. pregunta siempre nos la están haciendo. Sí, el mundo es más complejo de lo que yo le estaba contando, el mundo y la realidad de las empresas. Entonces, a veces uno cae en simplificación. Yo, por mi formación, he tratado de llevar, para que sea objetivo estratégico, tiene que ser cuantificable. Entonces, lo cuantificable es, aunque sea, por ejemplo, uno de los objetivos estratégicos es contar con un marco ético. Y bueno, el instrumento es tener un código de ética. Y como está el monitor de DERES y ORT, es decir, tiene código de ética, es cuantificable, es decir, es 0 o 100. O sea, los cualitativos son bien importantes, Eleonora, pero para seguirlo, tengo que decir, yo tengo el objetivo, no sé, tengo un objetivo cualitativo de mejorar la calidad de mis servicios. Y eso lo tengo que sacar del ámbito teórico, a bajarlo, a aterrizarlo a un indicador que me diga, bueno, tengo que tener un instrumento y un responsable para medir eso que es cualitativo, que es la calidad de mi servicio. ¿Cómo voy a medir la calidad de servicio? Lo voy a medir por el número de quejas, lo voy a tener que llegar a cuantificar, y por el número de quejas y por el promedio de evaluaciones de la encuesta anual.
O sea, no estoy desterrando, pero hay una falsa dicotomía entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Cuando integramos temas de sostenibilidad, se van integrando. Lo que pasa que a mí me toca dar seguimiento a estos temas y darle la mayor dureza posible, entonces los cualitativos hago trampa y los transformo en lo más en cuantitativo, que es 0-100, logrado o no logrado. Y lo he visto con algunas empresas que incluso lo utilizan esto para los bonos de fin de año, tienen indicadores cualitativos bajados a cuantitativos con logrado o no logrado. No sé si respondí algo, Sí. el miércoles seguramente avancemos. Sí, en sí, algo sí. más. Sí, porque ahí también les damos para que se queden para el miércoles, El les miércoles damos está lo tiempo. mejor. Sí, el miércoles está la bomba, la bomba. El miércoles tengo una presentación cantada, todo lo voy a sorprender. Y el martes que viene tenemos a Claudia también, que tiene una muy buena presentación. Estoy generando Sí, 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 sí. expectativas. Sí, sí, sí. Y ahora, yo le decía, hay 2 o 3 cosas que tenemos que tener clave. Tengo que identificar los indicadores. ¿Cuáles son los que, se acuerdan la S de Smart? Bueno, los específicos de la industria y de la empresa, y hasta del momento que le decía. Y después que los seleccioné, los tengo que priorizar. Esto me lo digo a mí permanentemente. Yo soy medio ansioso y medio generalista a veces. Y digo, todos los objetivos estratégicos no se pueden lograr. Y todo no se puede medir. ¿Qué voy a medir? ¿Qué voy a seguir? Aquello que realmente mueve la aguja. Y bueno, por ejemplo, en mi estudio, una cosa que mueve la aguja, un indicador que mueve la aguja es cuánto facturamos y cuánto porcentaje de costo destinamos de esa facturación para prestar los servicios. Perdón, mi financiero. Y los otros indicadores son obviamente la satisfacción del personal con la medición de la encuesta Great Place to Work y una encuesta interna que tenemos, y los clientes. Son los 2 grupos de interés claves para nosotros. Entonces, tengo que priorizar. Yo después pasado mañana le voy a decir cuáles son los 10 que elegimos. Ojo, eso a veces lo forzamos un poquito, que combinamos 2 para que nos dé uno, y si no da mal ese, como en los estudios médicos, si te da mal ese valor disparado, hago la otra rutina para profundizarlo. Pero tiene que entrar en una hoja. Los indicadores tienen que entrar en una hoja. O sea, es un informe one page. No puede ser muchos indicadores. Y obviamente tiene que estar, además de priorizados, linkeados a la estrategia. Y pueden cambiar los indicadores clave de desempeño de una empresa. Pregunta para los amables escuchas. ¿Pueden cambiar o son para siempre los KPI de una empresa? Pregunta eliminatoria casi. Los escucho. Por el chat dice, cambian en base a la estrategia. ¿Quién es? Lo voy a felicitar. Mercedes. Mercedes, estás clarísimo. No estoy en acuerdo con Mercedes, pero ha hecho aportes bien interesantes, varios han hecho aportes. Sí, cuando cambia la estrategia, y la estrategia cambia cuando cambia el viento o en el periodo de reformulación. Estoy de acuerdo, Mercedes. Los indicadores clave de desempeño, los monitorear pueden cambiar. No quiere decir que cambian necesariamente, pero pueden cambiar en ese momento. Cambio la estrategia, sobre todo cuando cambia la crisis de esta sanitaria del COVID-19, se llegó a ver, ver con mayor relevancia aquellas que impactan en la operación y en la venta. Y bueno, ¿para qué sirve? Les quiero vender, les quiero, en el buen sentido del término, que empiecen a utilizar. Y ahí hay una figura ahí que es lo que debería ser, en una sola visión tener todo. Hay algunas cosas de tecnología hoy que después les comento que está muy bueno, está mucho más fácil cuando yo empecé a trabajar estos temas hace un par de décadas. Ahí está todo el monitor, es como estar viendo cómo funciona cada una de las variables críticas del proceso estratégico. Para el cumplimiento de esos objetivos, para evaluar el desempeño del negocio, obviamente para detectar alertas e identificar oportunidades, para tomar decisiones basadas en información. Y como hoy le decía, que sirve para internamente también alinear la organización e informar al gobierno corporativo. O sea, tiene externalidades. Ninguna contraindicación el seguir con indicadores. La contraindicación es no abusar y gestionar creyendo que los indicadores son la estrategia. Los indicadores son
la medición o la cuantificación de la estrategia. Tenemos objetivo estratégico, fijamos cuáles son los indicadores estratégicos y tenemos que los objetivos estratégicos se bajan a base anual y los indicadores también se bajan a base anual. Y esa evaluación, esa bajada de indicadores a base anual, ¿contra qué lo voy a comparar? Acá me quedó corto. Lo voy a comparar contra la evolución histórica de este indicador para ver en mí mismo cómo estoy yendo. Y el benchmarking, si tengo información, por ejemplo, con APROLE, la remisión de leche lo irá a ver con los datos de INALE para ver cómo viene la remisión en general, si me aumentó a mí o aumentó a todos. Y acá faltó considerar para la próxima presentación, seguramente lo voy a corregir, es también comparar contra lo presupuestado. Yo le decía que el presupuesto era la cuantificación de la estrategia, digo, acá hay que verlo, con la historia, con lo presupuestado y con los vecinos. Y la frecuencia de la medición depende del indicador. Hay algunos que son en tiempo real. Yo tengo un cliente que la venta la evalúa en tiempo real porque cree que es una variable, y tiene razón, tiene varios locales y va viendo en tiempo real, capaz que es un exceso, no es tan estratégico, es más operativo. Bien, hasta acá llegamos y ahora lo voy a dejar deberes. Para el miércoles vamos a arrancar con indicadores clave de tu organización. Vamos a sacarlo del marco teórico, que yo los aburrí un poco, y vamos a llevarlo a riesgo de equivocarnos, vamos a llevarnos a la organización que estoy. Si no estoy en una organización, elijo una organización, es decir, este negocio, cuáles serían las métricas claves que debería considerar. Obviamente van a tener que hacer algunos supuestos. En la organización que están ustedes conocen algo de la estrategia y conocen algo del negocio. Cuando tienen que elegir un caso es medio diferente. Vamos a arrancar con eso el miércoles, presentando a ustedes, comentando ustedes cuáles serían las métricas clave de su actividad. Yo les voy a contar algunas, les voy a contar el estudio, capaz que me faltó, tenía previsto hablar capaz que comento algunas cosas de la visión, misión de DERES y del estudio para ver, no solo en grandes organizaciones, sino en organizaciones también sin fines de lucro, organizaciones más pequeñas, cómo se manejan estos temas y cuáles son indicadores clave, les voy a contar, que monitoreamos desde la dirección del estudio. ¿Dudas, preguntas? Estamos todavía con algunos minutos, no muchos, pero siempre me gusta terminar en plazo, pero sí estamos abiertos para alguna pregunta, duda, comentario o aporte para mejorarlo para el segundo tiempo, que es el miércoles. Se pusieron tímidos, Darío. La verdad que los intimidé. O se quedaron pensando bastante, ¿no? Me parece que también esa puede ser otra alternativa. O se pusieron tímidos o no entendieron o no les gustó o están pensando. Dice Estela, Cristóbal dice, muy bueno, hasta el miércoles, tengo otra reunión. Sí, por eso estaba, como sé que estas actividades hay que compaginarlas con el resto del que ver, por eso traté de... Muchas gracias, dice Darío, dice Rosario y también Karina. Muy bueno, muchas gracias, dice Silvana. Creo que está muy bueno para, hoy ellos van a recibir la presentación, que ya se las vamos a mandar con el recordatorio para el miércoles, así que creo que está muy bueno decantar a veces un poquito, bajarlo a tierra y quedarse con la idea de hacer este ejercicio, ¿no, Darío? Sí, para hacer este ejercicio le mandamos el material. ¿Tú tenés esta versión, Victoria te la mandó? Todavía no, puedes mandármela si querés ahí el Te la mando porque hasta el sábado estuve haciendo algunos retoques. Excelente. Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Darío. Fue un placer realmente. Gracias a todos por la generosidad de estar allí, por su generosidad, Darío. Un placer en nombre del equipo de DERES recibirlo a esta instancia de hoy y a todos los que están participando y que bueno, también tengan una muy buena jornada. Muy bien, Muchísimas un gusto, gracias a todos. Un placer. Hasta el miércoles. Excelente. Chau, chau.